Todos pensaban que estaba loca, hasta que escuché estas historias. Personas como yo, que encontraron una salida. En Querer Vivir, entrevistan a expertos y a personas reales. Salud mental, física y social. Desde Radio Mairena, Sevilla, y por Radio Mercosur para toda Suramérica. También en TikTok, Facebook y YouTube. Sintoniza Querer Vivir. Suscríbete. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuary en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuary cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa. Mi nombre es Juan Paredes, soy intendente de la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio, de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mena del Alcor, y también transmitimos por toda Sudamérica, Centroamérica y comunidad hispanoparlante de Miami, a todos nuestros queridos hermanos y a través de Radio Mercosur. Los saludamos en una nueva entrega de Querer Vivir. También aprovecho la ocasión para saludar a todos nuestros seguidores, tanto de TikTok, ya sabéis que un like nos hace mucho más fuertes, y si os suscribís, pues todavía más. Y por supuesto, a todos nuestros seguidores y suscriptores de nuestro canal en TikTok. Hoy vamos a tocar un tema con un invitado especial, que es el representante del Frente Polisario en Andalucía, que es Mohamed Salendaja, y vamos a hablar con él sobre la situación del Sáhara y también del pueblo saharaui, porque ha habido novedades. La Organización de Naciones Unidas pues ha emitido una resolución de octubre de este mismo año que da cierto protagonismo al Reino de Marruecos. Vamos a ver la posición del pueblo saharaui a través del Frente Polisario, pero antes vamos a saludar a nuestro querido invitado Mohamed. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchísimas gracias por abrirnos esta oportunidad para que la voz del pueblo saharaui, a través de sus representantes, pues sea escuchada en los rincones del mundo. Pues muchísimas gracias a ti, compañero. Y quiero saludar también al resto de mis compañeros que van a hacer posible este podcast, programa de radio hoy, como es María Luisa Angulo. María Luisa, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a ti siempre, Javier. Yo, como sabéis, estoy feliz de estar un día más con vosotros y le quiero dar la bienvenida a Mohamed. A ver si hoy nos aclaramos un poquito este tema que es tan especial y tan actual.
Muchísimas gracias. También quiero saludar a Jorge Aniza. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido también a ti. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a todos también por mi parte. Encantado de saludar a Mohamed y deseando que empiece el programa, que es una historia larga y tendida. Así es. Y también, en último lugar, y como siempre digo, no menos importante, nuestro querido compañero Luis Aniza. Luis, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Encantado de nuevo de estar con vosotros, como siempre. Agradecer a Mohamed su presencia aquí para aportarnos luz sobre este tema. Y nada, pues deseando que empiece el programa, que va a ser súper interesante. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte, Mohamed, es, en primer lugar, ¿cómo están las personas que están allí en pleno desierto argelino en esos cinco campamentos? ¿Cómo están? Bueno, como sabéis, la presencia de refugiados saharauis en territorio argelino se debió a una mala descolonización por parte de la potencia colonizadora, en este caso España, del abandono de sus responsabilidades históricas, políticas políticas y de toda índole jurídica también, de esos compromisos que en un día, en un momento determinado, España ofreció no solamente al pueblo saharaui, sino también a la comunidad internacional. España abandonó el territorio sin haber hecho la descolonización y llevó a cabo, firmó unos acuerdos en Madrid, los acuerdos tripartitos de Madrid, que le abren las puertas a la ocupación ilegal de Marruecos y Mauritania. Eso obligó a que gran parte de la población saharaui, o una parte muy importante del pueblo saharaui, se viera obligada a salir de sus casas, de su territorio, de su lugar, del lugar donde nacieron y crecieron, y recurrir a un territorio ajeno, donde están viviendo desde hace 50 años. O sea, la situación que vive esa población es una situación extremadamente difícil, complicada, es una población desplazada y que vive gracias a la ayuda internacional. En el desierto de la Hamada argelina no hay, probablemente antes de la presencia de los saharauis, casi la supervivencia humana era casi imposible. Entonces, es una situación difícil, complicada, donde la gente no tiene futuro, no hay trabajo. O sea, la gente está luchando por regresar a su tierra y llevan 50 años en eso. Naciones Unidas ha demostrado su incapacidad para poder solucionar problemas como el problema que vive el pueblo saharaui, que es una injusticia colosal que conoce todo el mundo y que algún día tendrá que ser resuelta. Mohamed, hay dos cosas que para mí son contradictorias. A ver si tú nos lo puedes aclarar. Por un lado, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, determina que el Sáhara Occidental creo que es el único lugar del mundo pendiente de descolonización. Y se determina la elaboración de un censo para llevar a cabo un referéndum para que el pueblo saharaui determine si lo que quiere es ser un pueblo independiente, autónomo o depender del Reino de España. Y en octubre, que llevamos ya años, como tú has dicho antes, de retraso para que se haga ese referéndum, pero en el mes de octubre la Organización de Naciones Unidas nos sorprende con una resolución donde, para mí es contradictoria con la anterior, donde le da a Marruecos un papel de responsabilidad para el Sáhara Occidental. ¿Cómo podemos interpretar esto? El Sáhara Occidental no es el único territorio por descolonizar que hay en el mundo.
Actualmente hay 17 territorios no autónomos que necesitan ser descolonizados y necesitan ser en los que se necesita aplicar la resolución 1514 de Naciones Unidas y el principio de autodeterminación de los pueblos y países coloniales. El Sáhara es un territorio más, es el territorio más extenso, es el territorio con mayor población, pero es uno de los 17 territorios que ahora mismo existen en la tierra y que todavía sus pueblos no han podido autodeterminarse, no han podido pronunciarse de forma libre para elegir entre opciones que se le ponen sobre la mesa. Fundamentalmente, ese derecho está siendo conculcado en el territorio del Sáhara Occidental. Naciones Unidas lleva cerca de 60 años, un poco más de 60 años, aprobando resolución tras resolución cada año para que el pueblo saharaui pueda autodeterminarse. No ha podido ser. Primero porque España no quiso en sus primeros años. Luego cuando España aceptó llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, se presenta Marruecos, se presenta Mauritania, obligan a Naciones Unidas y a España a retrasar ese referéndum que se iba a celebrar a principios, en los primeros meses de 1975. Al final, Marruecos prepara su invasión, prepara su marcha verde, la desata con el apoyo de países importantes y con peso específico en el mundo, especialmente Estados Unidos. Y a España en esa situación da su brazo a torcer y acepta el chantaje marroquí. Marruecos viene chantajeando a España hasta la actualidad, pero esos primeros años también utilizó el chantaje, la situación inestable que había en España con la muerte o con la enfermedad ya terminal del dictador, y desató una marcha negra, como la llamamos los saharauis, que es una invasión a toda regla, para impedir que Naciones Unidas cumplieran su papel y España cumpliera su papel de darle la oportunidad al pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Eso no pudo ser. No pudo ser, en primer lugar, porque España abandonó el territorio sin más y se olvidó de todas sus responsabilidades, que siguen siendo hasta la actualidad. España sigue siendo la potencia administradora de derecho, considerada así por Naciones Unidas. Marruecos desató la ocupación militar al territorio del Sáhara Occidental. Los saharauis nos vimos de la noche a la mañana en una situación que no conocíamos y no sabíamos a dónde ir. La única ventana abierta que quedaba alrededor nuestro era la frontera argelina. Todos los que pudimos salir del territorio nacional del Sáhara Occidental para exiliarnos en Algeria lo hicimos, pero muchos no lo lograron. Mucha gente no tuvo posibilidades de salir de esa tierra y fueron atrapados bajo una situación de ocupación militar inclemente, que venía simplemente para imponerse, para obligar al pueblo saharaui a aceptar el hecho consumado. Marruecos, Estados Unidos, España, Francia, muchos otros países creían que el pueblo saharaui no podría resistir más allá de un par de semanas, sin más, y se apagaría toda intención de lograr la independencia del Sahara. Se equivocaron. Marruecos tuvo que enfrentar 16 años de combates con el Frente Polisario. Mauritania tuvo que salir del territorio con lo opuesto y firmar un acuerdo de paz con el Frente Polisario. Marruecos, obstinado en seguir ocupando territorio que no le pertenece, extendió su ocupación a la parte sur que le pertenecía, según los acuerdos de Madrid, a Mauritania, los acuerdos ilegales, por cierto. Entonces, la guerra se recrudece contra el ocupante marroquí y al final Marruecos, después de 16 años de combates, se da cuenta de que es imposible imponerse sobre la voluntad de un pueblo que quiere luchar por lo suyo, quiere luchar por sus derechos. Y al final acepta, en principio, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y firma el acuerdo de paz de Naciones Unidas y firma también el acuerdo de paz con el Frente Polisario. Y acepta el mandato de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, que es la misión desplegada por Naciones Unidas para llevar a cabo la operación de referéndum en el Sáhara Occidental. El único acuerdo aceptado y firmado por las dos partes en toda la historia del conflicto es el acuerdo marco,
donde Naciones Unidas pone en marcha la misión, la MINURSO, para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Marruecos ha ido dificultando todo eso, fue también enviando colonos marroquíes al territorio del Sáhara Occidental para incluirles en el censo, imposibilitó que Naciones Unidas pueda llevar a cabo su mandato, siempre con el apoyo de algunos países con peso específico en el Consejo de Seguridad. Y ahora mismo estamos en ese punto de freno absoluto por parte de Marruecos de no posibilitar la realización de un referéndum de autodeterminación. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué Marruecos no acepta el derecho a la autodeterminación o por lo menos posibilita que Naciones Unidas lo llevara a cabo, a pesar de haberlo aceptado y haberlo firmado ante Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque sabe de sobra que lo va a perder, que el pueblo saharaui va a votar a favor de su libertad y su independencia. Esa libertad y esa independencia llegará, quiera Marruecos o no, quiera Naciones Unidas o no, quiera el Consejo de Seguridad o no, porque hay un pueblo que no se rinde y que va a seguir su lucha hasta la victoria final. Pues muy bien, Mohamed. Muchísimas gracias. María Luisa, te voy a abrir el micro. Adelante, María Luisa. Mohamed, antes de hacerte la pregunta, me gustaría saber aproximadamente qué población tiene. ¿Cuántos saharauis hay? Bueno, no hay censos exactos. El censo elaborado por Naciones Unidas, que son solo las personas que tienen derecho al voto, que son los saharauis que aparecen en el censo español de 1974 y sus descendientes, está alrededor de los 80.000 personas, hecho por Naciones Unidas y rechazado por Marruecos. La población saharaui ahora mismo, en los territorios ocupados, no tenemos censos porque Marruecos publica el censo total de marroquíes y saharauis, no tenemos el censo exacto. En los campamentos de refugiados hay alrededor de 200.000 personas. También hay población saharaui en Mauritania, en Europa, en distintas partes del mundo. En total, los saharauis pueden estar alrededor de los 300.000, 350.000. Bien, es que no lo sabía. Me gustaría preguntarte, ¿qué es eso? ¿Qué es el estatus este de autonomía? ¿Qué ofrecen? ¿Qué os ofrecen? ¿Por qué no la autodeterminación y ese estatus de autonomía? Que yo no lo entiendo exactamente qué es. Bueno, nadie lo entiende, y yo menos, porque el proyecto expansionista marroquí llamado Autonomía lo que quiere es borrar el derecho del pueblo saharaui e imponer su solución, la solución que quiere Marruecos. Ellos también aprovecharon la última resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, donde a pesar de que el proyecto que presentó Estados Unidos al principio sí estaba totalmente a favor de las tesis marroquíes, la resolución aprobada no es favorable a Marruecos, todo lo contrario, sigue recogiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El proyecto de expansionista marroquí de autonomía es uno entre varias opciones, no es la única opción, como decía el proyecto de resolución. Se recoge el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación en esa resolución. Se mantiene la MINURSO con todo su mandato y todo su significado un año más, hasta octubre de 2026. O sea que lo que Marruecos esperaba de la resolución no lo logró ni un solo de sus objetivos. Sus objetivos fundamentales era la desaparición de la MINURSO, 1. 2, el que sea el proyecto expansionista marroquí la única base posible para la solución. Y 3, hay más, pero los 3 más importantes es que no se hable en la resolución del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. No ha logrado ni uno solo. Y sin embargo, salieron a la calle a festejar no sé qué cosa, con el rey diciendo que eso también nos recuerda exactamente lo mismo que hicieron los marroquíes en un mes de octubre del año 1975.
75, el 16 de octubre del 75, se pronuncia la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre, se pronuncia sobre la situación del Sáhara Occidental. Una pregunta que el propio Marruecos ha planteado a la Corte. Y la decisión de esa Corte fue reconocer el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y reconocer la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos y países coloniales que recoge la resolución 1514. Y dice textualmente que no existe ninguna relación de soberanía entre Marruecos por una parte y el Sáhara Occidental por otro. Bien. Gracias, Mohamed. A vosotros. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a nuestro amigo Luis Aniza. Adelante, Luis. Sí, Mohamed. A mí me gustaría que nos aportara un poco de luz sobre la forma de vida que tienen las personas, los saharauis, en esos campamentos. Especialmente a mí muy sensible el tema de los niños, cómo esos críos están viviendo esa situación, cómo es la educación de esos chavales a nivel sanitario, si realmente si están cubiertas las necesidades básicas. Háblanos un poco del día a día allí en esos campamentos. Bueno, como todos vosotros sabéis, la vida en los campamentos es una vida complicada, son campamentos de refugiados. Los niños que nacieron allí, la mayoría también, sus padres nacieron allí. Los abuelos llegaron del Sáhara Occidental, si es que sigan vivos, porque la mayoría de los abuelos ya han fallecido. Entonces estamos ya en la tercera generación de saharauis. Ya llevamos más de 50 años en ese lugar. No es una vida agradable, es una vida complicada, es una vida muy difícil, pero es la única que nos permite la humanidad en estos momentos. El mundo entero pues mira hacia otra parte. Y el gobierno más directamente relacionado o más directamente implicado en la situación se desentiende totalmente, incluso apoya la parte invasora, la parte ocupante, la parte agresora. Entonces, la situación de los refugiados saharauis es una situación realmente límite. Los niños, como sabéis, pues tienen que vivir en un desierto. El Frente Polisario y el Estado saharaui han intentado por todos los medios que no haya niños que no vayan a la escuela, que haya escuelas para que todos los niños puedan tener su pupitre y su libreta y puedan acceder al conocimiento. Eso está garantizado en condiciones, no en las mejores condiciones, pero sí está garantizado. El problema sanitario también es un problema complicado. Las dificultades, las limitaciones, la falta de medios son los que realmente pues, influyen en todo el sistema sanitario y también el sistema alimenticio, que depende fundamentalmente de organizaciones internacionales que también a su vez dependen del aporte de los países miembros de Naciones Unidas, que a veces no llegan al límite mínimo para que la población refugiada pueda vivir dignamente en sus refugios. Y hemos pasado por distintas etapas, algunas de ellas muy complicadas, y las enfermedades, bueno, son presentes en los campamentos de refugiados. Hay un sistema de salud, hay un ministerio de salud, hay un equipo importante desplegado en todos los campamentos para intentar mejorar la salud de la población, pero la situación es difícil y es complicada porque no deja de ser una situación de un campamento de refugiados que vive en un territorio ajeno, que es un territorio desértico, extremadamente difícil, un desierto, uno de los más complicados, difíciles desiertos, donde las temperaturas en verano pues rondan los 50 grados, incluso los sobrepasan, y en invierno pues pueden bajar hasta rondar el 0 grados. Bueno, vamos a dar entrada ahora a nuestro compañero Jorge. Adelante, Jorge Aniza.
Hola, Mohamed. Mira, haciendo alusión a lo que Luis te ha preguntado, una cosa que me preocupa a mí mucho es el caso de cuando hay enfermedades así de urgencia. ¿En estos campamentos hay algún tipo de hospital, aunque sean pequeños, con quirófanos para atender urgencias o tienen que evacuarlos en helicóptero a estas personas? Los campamentos se han construido hospitales. Nosotros llevamos 50 años allí. Lo primero que se empezó a construir en los campamentos bajo la dirección del Frente Polisario son hospitales y escuelas. Fue lo primero que se construyó. Son hospitales endebles, la mayoría hechos de adobe. Ahora han mejorado mucho con la cooperación internacional. Hay quirófanos, hay también comisiones médicas que se desplazan de distintas partes de Europa, fundamentalmente de España, para atender a las personas, a los enfermos en los campamentos de refugiados. También está la posibilidad de evacuar a los enfermos hacia hospitales de Argelia, el país que acoge a los refugiados saharauis en su tierra, el único país de la región con el que, que ha tendido una mano generosa y amiga al pueblo saharaui en los momentos más complicados y más difíciles. También hay posibilidades de vez en cuando se logra algún visado para que enfermos saharauis pues, complicados, con enfermedades difíciles, puedan desplazarse hacia algún país europeo, especialmente España. Entonces, hay comisiones médicas que se desplazan, como decía, de España. Ahora mismo, dentro de muy poco tiempo, va a salir un charter hacia los campamentos de refugiados y allí irán también 2 comisiones médicas para atender a la población saharaui que vienen de la provincia de Córdoba y también desde Granada y han estado allá comisiones médicas desde Jaén, desde distintas partes de Andalucía y del resto de España. Siempre hay presencia de comisiones médicas atendiendo a la población refugiada saharaui, lo que, bueno, aprovechamos la ocasión para agradecerle profundamente a esos médicos, a esas médicas, a esos personal sanitario que se desplaza y que vive la situación del pueblo saharaui, se desplaza hacia allá para atender a enfermos que no pueden ser atendidos por el sistema sanitario saharaui. Esa es la situación en general de la vida de la gente en los campamentos y la situación sanitaria en general. Gracias. Muy bien, gracias. Mohamed, te quería preguntar nuevamente por esa resolución de la ONU de octubre del 2025 que ponía a Marruecos en el foco del protagonismo de la resolución del conflicto del Sáhara Occidental mediante presión, como no, del presidente actual de los Estados Unidos. ¿Eso modifica o cambia o trastoca lo que hace tiempo se firmó, que tú has comentado bien, de ese referéndum de autodeterminación, o lo que se ha emitido a través de la ONU es papel mojado? En realidad lo que emite Naciones Unidas es más bien papel mojado, porque llevamos 60 años de resoluciones de Naciones Unidas favorables al derecho del pueblo saharaui, totalmente favorables al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y no se ha podido conseguir nada hasta el momento. Los saharauis siguen estando divididos. De la parte que vive en las zonas saharauis sigue viviendo bajo la ocupación marroquí, del ejército criminal marroquí, y el pueblo saharaui sigue esperando su autodeterminación. O sea, no se ha podido llevar absolutamente a cabo nada. Lo que se ha aprobado en la última resolución no cambia en nada. Es verdad que le dan cierto protagonismo al proyecto expansionista marroquí, pero eso no significa nada porque el Frente Polisario dijo claramente en el primer momento que no se va a sentar en una mesa de negociaciones donde no esté presente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Por lo tanto, no va a haber ningún avance en ningún proceso, aunque lo refrenda las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,
que no respeta el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia. Esa es la condición sine qua non para que el Polisario se sienta a negociar con cualquier parte en conflicto, en este caso con el ocupante marroquí. La resolución en sí no valida para nada lo que Marruecos quería validar, que ya lo comenté al principio, que son esos puntos fundamentales para Marruecos. O sea, impedir, o sea, eliminar de toda resolución la alusión al derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui, utilizar o poner en el centro el proyecto expansionista como única solución, y luego eliminar de la faz de la tierra la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. La resolución no validó ninguno de esos puntos. Sigue sobre la mesa el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, siguen también aceptando cualquier solución distinta al proyecto expansionista marroquí. Por lo tanto, Marruecos no ha logrado nada, a pesar de la euforia y de las muestras de alegría desatadas en las calles de Marruecos y por el discurso del propio rey, que ya dijo, como dijo su padre hace 50 años, que ya el mundo le reconoce el derecho de ocupar un territorio que no le pertenece. Antes de dar paso a mi querida compañera María Luisa, una pregunta que te quiero hacer, Mohamed. El Sáhara Occidental es rico en muchísimas cosas, en muchas materias primas, particularmente fosfatos. ¿Quién está explotando ahora toda esa riqueza? Todas las riquezas del Sáhara Occidental están siendo explotadas, están siendo exquilmadas ilegalmente por parte de la potencia ocupante. También participan en ello potencias de distintas partes del mundo, especialmente de Europa. Europa tiene la desvergüenza de seguir firmando acuerdos con Marruecos que incluyen la tierra de propiedad de los saharauis, en contra de la propia decisión de los tribunales europeos. Eso, la verdad, que nos avergüenza a nosotros que no somos europeos. No sé cómo lo ven los ciudadanos europeos. Los tribunales europeos han dicho una y otra vez, en más de una ocasión, que Europa no puede firmar acuerdos con la potencia ocupante del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, que es el único dueño de esos recursos. Europa hace caso omiso y está a punto de firmar una vez más un acuerdo ilegal con Marruecos para seguir explotando las riquezas naturales del Sáhara Occidental, especialmente la pesca y la agricultura, a pesar de que va en contra de los propios intereses de ciudadanos europeos, como es, por ejemplo, el campo andaluz y distintas otras partes de España, donde la competencia desleal de la producción marroquí y de la producción saharaui que venden los marroquíes a Europa, pues deja al campo andaluz en una situación lamentable. Yo también cada día pienso más y creo más lo que piensa nuestro invitado de hoy, que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sirve ya para bien poco, porque aquí la gente hace lo que quiere. María Luisa, adelante. Pues, Mohamed, la pregunta que yo te iba a hacer, pues me la ha pisado Javier, porque yo te iba a preguntar, ¿qué tenéis de atractivo que os quiere todo el mundo? ¿Por qué no os dejan la autodeterminación? ¿Qué tiene ese pequeño trozo de tierra? Pero bueno, ya lo has contestado. Tiene mucha riqueza y en el fondo de todo esto está el dinero, por supuesto. Entonces, como ya nos has contestado y muy bien contestado, te quería hacer otra pregunta. Los saharauis que viven en España, habrá, me imagino, ¿cómo están ellos aquí? ¿Qué derechos tienen? ¿Se les reconoce? ¿Qué situación tienen en España los saharauis? No se oye. No,
No se oye, no se oye. Mohamed, tienes el micro mutado tú. Ahora. Sí, yo lo iba a encender y bueno, la situación de la población saharaui que vive en España es una situación de una población desplazada que no vive en su territorio. La inmensa mayoría son personas que están documentadas en España. Muchos trabajan también, tienen su trabajo y su vida y ayudan a sus familias tanto en los territorios ocupados del Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados. Es verdad que es una población pequeña, dispersa en distintas partes de España, aunque está toda en contacto, tienen una actividad muy intensa de lucha por sus derechos, por los derechos de su pueblo, por recuperar su libertad y su independencia. Ahora mismo estamos preparando y van a participar muchos saharauis que viven en España, una manifestación para denunciar los acuerdos tripartitos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, ya hace ya dentro de muy poco 50 años. Ahí va a estar la comunidad saharaui manifestándose en contra de sus acuerdos, junto con los amigos del pueblo saharaui, que los hay y muchos en distintas partes de España. Centenares de asociaciones de amistad con el pueblo saharaui se han fundado a lo largo de estos 50 años de lucha del pueblo saharaui, y esas personas que están permanentemente al lado del pueblo saharaui también estarán allí para manifestar su rechazo a los acuerdos ilegales, a los acuerdos tripartitos de Madrid. Y una cosa, tú has dicho antes que están documentados. ¿Español? ¿Pasaporte español? Algunos tienen nacionalidad española, otros residencia, muchos tienen el estatuto de apátrida, porque los saharauis tienen su patria usurpada por un ocupante marroquí que el gobierno español no quiere ver de ninguna de las maneras, o da la espalda o mira hacia otro lado. Muchos saharauis que viven aquí utilizan ese documento de apátrida a pesar de tener su propia patria, aunque está ahora mismo en una situación de ocupación ilegal por parte de una fuerza extranjera que es Marruecos, que desde que entró en el Sáhara pues vino con la intención, como decía al principio, de arrasar con todo lo que encuentra en su camino, especialmente lograr que el pueblo saharaui pues, se incline ante el ocupante marroquí, cosa que no logró, no logra ni lo logrará nunca. Qué tristeza no tener tu pasaporte saharaui, ¿verdad? La mayoría sí tiene también pasaporte saharaui, pero no le sirve en España porque España no reconoce el Estado saharaui. Podemos entrar en la mayoría de los países latinoamericanos, africanos, etcétera, con nuestro propio pasaporte, pero no lo podemos hacer, desgraciadamente, en el país más directamente implicado en la situación que vive el pueblo saharaui. Así es. Muy bien. Luis, Anisa, adelante. Sí, Mohamed, me gustaría que me dijeras cómo está estructurado actualmente el Frente Polisario, ya sea en el tema de los campos, ya sea, como por ejemplo tu caso, fuera de los campos en otros países, cómo está estructurado para poder coordinar todas las acciones pertinentes para ir logrando, primero que la vida en los campos sea lo más digna posible, y segundo, pues ir intentando dar pasos en pos de esa liberación, ¿no? Bueno, como se sabe, el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional fundado en 1973, el 10 de mayo de 1973, primeramente contra la presencia colonial española y luego se enfrentó al ocupante marroquí y mauritano. El Frente Polisario fundó la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976, exactamente el mismo día de la salida del último soldado español del territorio saharaui. Es un movimiento que tiene representaciones en distintas partes del mundo, fundamentalmente para defender el derecho del pueblo saharaui, para llevar la voz del pueblo saharaui a
a todo el mundo. Tiene también embajadas abiertas en distintos países que reconocen el Estado saharaui y que tienen relaciones diplomáticas con el Estado saharaui, y también para lo mismo, para estrechar relaciones con distintos países, con pueblos, y dar a conocer la situación y la realidad que vive el pueblo saharaui. Y al mismo tiempo también recabar ayuda humanitaria para que la población que vive en los campamentos de refugiados pues, pueda desenvolverse en las mejores condiciones posibles. El Frente Polisario es una organización política, pero también militar, con el Ejército Popular de Liberación Saharaui, que es el que está luchando y está combatiendo ahora mismo en el frente de batalla contra la ocupación marroquí, y que lo hizo durante la primera guerra a lo largo de 16 años contra el ejército marroquí y el ejército mauritano. Entonces, esa es en general la estructura del Frente Polisario, que es el representante legítimo reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, por la Unión Europea, por distintas organizaciones internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, la Organización para la Unidad Africana, actualmente la Unión Africana, como representante legítimo del pueblo saharaui. La República Saharaui también, desde que se fundó en el año 76, pues ha ido cosechando reconocimientos internacionales, y desde el año 83 forma parte de la propia Organización para la Unidad Africana, y fue fundadora de la Unión Africana, de la que ahora mismo forma parte. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Jorge, adelante, Jorge Aniza. Mohamed, a ver si tú nos puedes contar un poquito las organizaciones que hay aquí en España, sobre todo en Andalucía, que yo conozco a un compañero de mi trabajo, de donde yo trabajaba, que ellos todos los veranos acogían adoptado durante la época de verano a un niño saharaui. Y cuéntanos cómo va ese tema. Bueno, ese es un programa muy interesante, un programa muy importante que organizan las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui en España y también en otros países de Europa, especialmente Italia, donde niños saharauis de 8 a 12 años pasan el verano con familias españolas. Bueno, es un programa muy interesante porque da solución en parte los problemas sanitarios que pueden tener esos niños. También les da la posibilidad de conocer otra realidad, de salir de los campamentos de refugiados en la época de verano, donde las temperaturas son demasiado altas, y estrecha la relación entre familias españolas y saharauis. La verdad, es uno de los programas más importantes, es un programa que lleva ya cerca de 40 años llevándose a cabo. Yo creo que decenas de miles de niños saharauis se han beneficiado de ese programa. Ahora mismo en el charter que estamos organizando, pues viajarán muchas familias que acogieron el año pasado y años anteriores a niños saharauis para visitar al niño ahí mismo donde vive, y estrechar también esas relaciones humanas entre las familias españolas y las familias saharauis. Es un programa importantísimo que creo que va a tener larga vida, porque entusiasma y da mucha fuerza y mucha potencia a las mismas asociaciones de amistad con el pueblo saharaui que hay a lo largo y ancho de la geografía española. Muy bien. Yo únicamente quisiera poner en contexto algo que tú has mencionado, Mohamed, y es que aquí en Andalucía, una semana a 45 grados le llamamos ola de calor, y mueren muchísimas personas. Este ha sido el año que ha batido récord en cuanto a fallecimientos relacionados directa o indirectamente con las olas de calor. 50 grados durante mucho más que una semana, ¿cómo le deberíamos de llamar, Mohamed? Pues algunos la llaman el infierno en la tierra, la verdad. En los campamentos de refugiados el verano es horrible, es tremendo, es impresionante. Yo digo 50 grados para no exagerar, porque la temperatura sobrepasa los 50 grados a la sombra.
en los campamentos de refugiados. Y es una situación insufrible. Y los refugiados saharauis llevan 50 años sufriendo ola tras ola de alrededor de 3 meses de calor continuo, asfixiante, que es muy, muy difícil, muy difícil. Eso nos da una medida de la férrea voluntad del pueblo saharaui de resistir y de seguir luchando para recuperar su derecho secuestrado hace ya más de 50 años, secuestrado, mano militar, hace más de 50 años. Pues se nos ha acabado el tiempo, queridísimo Mohamed Salendaja, muchísimas gracias, representante en Andalucía del Frente Polisario, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sabemos que tienes poquísimo tiempo, agradecemos esta deferencia que has tenido para querer vivir. Mucha fuerza y mucho ánimo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos ha aportado Muchas gracias por Gracias. tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Compañero, hasta luego, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.